qué página, por favor? La página 1. Bueno, Ah, la página 1, la página 3. La página 3, sí, la página 3, Mari Carmen. Bueno, pues gracias. hoy es, si no me equivoco, viernes día 15, ¿no? Eso es, sí. Viernes día 15 hemos hecho ya nuestro ratito de charla. Estamos aquí en el grupo de meditación de los viernes por la tarde, un grupito formidable, como siempre, encantador, súper creativo y cálido, muy cálido. Y hemos hecho nuestro ratito de meditación, estamos ahora un poquito más centraditos, más conscientes y nos disponemos a empezar el módulo 2 de este curso de asertividad que estamos haciendo. El módulo 2 habla sobre los derechos personales. Es un módulo súper, bueno, si quitamos la palabra módulo, los derechos personales constituyen un punto importante de nuestro autoconocimiento y también de un punto importante para el enfoque de la reconexión con nosotros mismos, ¿vale? Yo creo que es una buena definición, ¿no? El estar ausente de los derechos es como si te hubieras olvidado de ti mismo, como si no estuvieras en el mundo, vamos, dicho de otra forma. Entonces, Oye, perdóname un momento, ¿el módulo 1 es el que grabaste el otro día? bueno, grabé el último trozo del módulo 1. Todo lo demás me lo he perdido, ¿no? Sí, porque es que verás, ¿por qué lo grabé? Pues lo grabé porque en la semana pasada pues también estuvimos muy poquitos y sobre todo Vale. algunas de las personas que están siguiendo de cerca el curso pues no pudieron venir. Y entonces, Vale. entonces pensé, digo, bueno, pues lo puedo grabar. ¿Eh? Y fíjate, lo he grabado y parece que ha sido una buena idea, ¿no? Porque lo vamos a tener aquí para poder ir viéndolo, bueno, en este caso escuchándolo cuando queramos. Pero, María, los anteriores no se han grabado. De hecho, Vale. la de la semana pasada fue la primera grabación que hemos hecho de todos estos encuentros virtuales. Fíjate que se podían haber grabado todo, porque solo le tengo que dar el botón de grabar. El texto sí que lo bajaste, me parece, ¿no? En su El día. texto está en el grupo, María. Pues tengo que buscarlo. Está en el grupo y además se ha subido varias veces, ¿no? Si no lo encuentras, Vale. no lo encuentras, me lo dices y lo vuelvo a enviar. Pero vamos, que sí. Ya, Si miras un poquito lo más buscaré. atrás, lo encontrarás y lo verás, ¿no? Vale. Pues esto que cuando nos olvidamos de nuestros derechos personales, básicamente nos olvidamos de nosotros porque dejamos de estar presentes en el mundo, ¿no? Dejamos de estar presentes. Y a mí me gustaría que este ratito que nos queda lo hiciéramos muy participativo, ¿eh? No quiero tanto ser muy teórico con todo lo relativo a los derechos. Intentaré de ir colocando algunos puntos que creo que son importantes y que debemos tener en cuenta y lo iremos desgranando también en las próximas semanas. Pero sí que me gustaría de que pudiéramos, como siempre hacemos, de que pudiéramos participar cada uno con nuestra manera de entenderlo, de verlo, etcétera, ¿no? Pero por ir entrando en este tema de los derechos se constituyen como un aspecto muy cultural, es decir, cultural, pero no en el sentido de soy muy culto, ¿no? Sino cultural en el sentido de la cultura que impera en el lugar en el que tú vives, en el que tú te desenvuelves, y no solamente a nivel social, sino incluso a nivel familiar, ¿eh? Incluso, fijaros que interesante también, a nivel incluso también de estatus económico, estatus académico. Tradicionalmente, parece como que los derechos personales estuvieran como muy predestinados en función a la época en la que vivas, en función al lugar en el que vivas, en función a, no sé, las creencias que tú tengas, pues esto a nivel colectivo, no digo internamente, a nivel colectivo, o incluso también al estatus. O sea, parece, esto que voy a decir suena un poco duro, ¿no? Pero parece como si las personas intelectualmente más avanzadas tuvieran más derechos que las que no, o las personas más pudientes económicamente tuvieran más derechos que los que no, ¿no? Dicho así, suena bastante duro, pero ¿cuánto pensáis que hay de verdad en esto y de qué manera pensáis que de una manera o de otra ha podido influir? Hay mucho clasismo. Mucho. ¿Y te impregna, verdad?
Llegas a ¿Cómo? creértelo, llegas a creértelo, llegas a creértelo. Porque están instalados, yo creo. Es que uno no se plantea ni se cuestiona. Yo creo que es que vienen dados prácticamente por la cultura del país o por la cultura de donde estés y por muchos más factores, efectivamente. Yo creo que es que casi Educación se da. O sea, familiar, tú tienes que colegio, pelear. ¿El qué, perdona? educación familiar. Lo que ya en Claro, la claro. familia hay, cómo Sí, se sí. comporta, cómo Es que se ha de comportado, hecho, cómo se han comportado con ellos. En la claro, de conciencia hecho, colectiva, eso está en la conciencia colectiva de la sociedad, me parece a sí, mí. Entre otros sí. muchos Es que sitios, uno sí. no se cuestiona. Yo creo que tú no te cuestionas. Bueno, tienes que darle vueltas para poder, a nivel personal, pues lo que estamos haciendo ahora, una reflexión total, ¿no? Es decir, Correcto. esto sí, no es como que tú sigues la corriente, sí, sí. Exacto. O sea, el punto de partida es que pongo un ejemplo extremo, ¿eh? Extremo, pero es un ejemplo al fin y al cabo, ¿no? ¿Podemos enumerar ahora los derechos de las mujeres en Afganistán? Nulo. Pues prácticamente no existen, ¿no? En este Nulo, momento. nulo. O, Prácticamente no. o sin ir tan lejos, en la India, con todo el sistema de castas. Ya ves. O en el judaísmo, es decir, las personas que procesan el judaísmo. ¿Cuántas mujeres veis, por ejemplo, estudiando la Corá? Torá, perdón, Corá, la Torá. No se ven, ¿no? Dice, bueno, ¿esto cómo es? No, que no. O incluso las personas que profesan la religión católica, ¿no? Los derechos de la mujer, por ejemplo, en la religión católica cercana, ¿vale? Muy dentro de nosotros, de muchos de nosotros, ¿no? Pues son totalmente diferentes a los derechos de los hombres, por ejemplo. Y si nos salimos de todo eso y seguimos hablando, por ejemplo, de la mujer en este caso, que es un tema que me interesa muchísimo, el tema de cómo han ido evolucionando los derechos de la mujer a lo largo del tiempo y cómo están ahora, ¿no? No hace muchos años que las mujeres para poder abrir una cuenta en el banco necesitaban el permiso de su marido o para poder empezar a Los trabajar. 70. Sí, sí, Eso fue los 70, sí, que sí. no hace tanto. Bueno, No hace estos son tanto. son pequeños ejemplos, pero claro, es verdad lo que estamos comentando. Es decir, que lo que es la conciencia colectiva, como comentaba Mari Carmen, la educación que tú has recibido, como comentaba Susana, todo lo que está comentando Elena, de todo aquello que te ha llegado, ¿no? ¿Verdad que nuestra conciencia de nuestros derechos está pero que muy manipulada? Es que no lo piensas, es que no lo das por hecho, no. Y otra pregunta interesante, antes de entrar en los derechos, ¿no? Lo que pensarán los demás. Esa es la número 1. ¿Vale? Cada vez me importa menos, la verdad. A ti te importa menos, pero Cada vez me importa menos. y chapó, ¿eh? Pero si nos vamos al contexto de las redes sociales, cada vez importa más. Sí, es verdad. Y más, hasta tal punto de que llega un momento en el que mi opinión es absolutamente estéril, ¿no? Lo importante para yo saber algo acerca de mí es lo que los demás piensan. Parece duro, ¿eh? Pero es lo que se está viendo, ¿eh? Es lo que se está viendo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso es más analógico que digital. O sea, yo la parte digital la tengo muy descuidada y la verdad es que me da un poco igual. Es la parte real la que yo me preocupa bastante más, ¿no? El tema de los demás, de si comentas algo que puede sentar mal, que todo eso mucho más en la vida real, la verdad. La otra la tengo yo más, me da un poco más igual, ¿sabes? No soy yo tan apretada. Tiempo, ¿eh? ¿El qué, María? Yo creo que es una pérdida de tiempo. Sí, sí, sí. Y no solamente una pérdida de tiempo, sino una pérdida de libertad, ¿no? Y sobre todo una pérdida de poder. Pérdida de poder. Porque la parte digital, como tú estás citando ahora, Elena, la parte digital, no olvidemos que también es la parte real para las nuevas generaciones. Tú la llamas digital y un poco te quieres apartar de ella. Quieres decir, oye, que a mí lo digital tal, ¿no? Pero no dejemos de lado de que las nuevas generaciones lo digital
en las nuevas generaciones lo digital es lo real. Sí. Y si Está- El futuro, ¿Qué? el presente y el futuro. Exacto, es que, y si tú quieres ver cuáles son tus derechos en general, por ejemplo, imagínate, pues cuál es mi derecho o mi merecimiento o mi lo que sea, por ejemplo, para estar con mis amigos, para poder estar con un chico o cosas de este estilo, prácticamente tu opinión va a estar condicionada a lo que tu grupo de pertenencia esté dictaminando acerca de ti. Y es donde se estará poniendo la atención. Esto está sucediendo con las redes sociales, pero si nos quitamos las redes sociales y nos vamos a lo cotidiano, también sucede. En definitiva, y sin querer tampoco escarbar demasiado en este tema, de la misma forma que estamos viendo que los derechos están muy condicionados por la conciencia colectiva, por la educación que hemos recibido y por muchos otros aspectos que nos rodean, también la opinión de los demás, el qué dirán, etcétera, etcétera, también condiciona muchísimo nuestros derechos. Lo que la gente diga. Por ejemplo, en la documentación que os he enviado dice, es ser egoísta anteponer mis necesidades a las de los demás. Parece como si cuando tú te haces cargo de tus necesidades, estuvieras siendo egoísta y por tanto ese derecho te estuviera siendo negado, porque no es un derecho honesto, te quieren hacer creer, ¿no? Claro, ¿esto a qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado en ocasiones a muchas personas a un servilismo, lo digo así, tal como suena, que nos aparta de nuestras verdaderas necesidades, de nuestros verdaderos derechos. Pero si empezamos a meter más elementos, como por ejemplo el estatus social, el estatus económico o intelectual, esto puede cambiar, ¿eh? Y de hecho cambia. No, pero si tú tienes este estatus, entonces sí tienes estos derechos, entonces yo me someto a tus derechos. Fijaros qué compendio más curioso de situaciones y cómo mis derechos, los míos, los que tenía que ser algo mío, pertenecer a mi territorio auténtico, libre, absolutamente empoderado, resulta que los tengo muy alejados de mí. Y nos vamos ahora a otro tercer componente. Hemos visto el componente social, el componente de lo que... Primero el componente social en cuanto a cultura, conciencia colectiva, el componente social en cuanto a lo que los demás dirán, y nos vamos ahora a un tercer componente nuestro, el miedo. ¿De qué manera piensas que el miedo influye en tus derechos? ¿Qué os parece? Pues ya ves, con las limitaciones, con las creencias, es que pueden aparecer el miedo en cualquier momento, a cualquier cosa. Entreverado. Es que Mira. está así, está unido de la mano, vaya. Yo creo que está cruzado por todo el camino. Totalmente. Entreverado, vaya. O sea... Si me pide algo que yo en este momento no quiero o no puedo hacer, y barajo la posibilidad de decirle que no, y a lo mejor esa persona a la que ya tengo acomodada, a que pues, habitualmente no le digo que no, el miedo ¿cuál es? Hostia, pues me va a reprochar el que no lo haya hecho, no me va a hablar, ¿vale? Se va a alejar de mí, voy a dejar de ser ante esta persona, la persona encantadora que creo ser. Esto se llama miedo en estado puro. Miedo, ¿no? Si, por poner ejemplos muy triviales y muy banales, ¿no? Estás en un restaurante o en un comercio y a lo mejor hay algo que no te ha gustado y tú quieres ejercer tu derecho de decir, oye, pues esto es que no me gusta y mira, llévatelo, ¿no? El miedo puede aparecer, pues, si ahora le digo esto, pues igual se va a enfrentar a mí o voy a crear una situación complicada, una situación tensa, ¿no? El miedo también está muy presente y muy latente, orbita alrededor de la gestión de nuestros derechos. ¿Vale? Pero es que en realidad la gente que te quiere de verdad y que te aprecia, te tiene que querer como tú eres. Yo creo que esa es la base. No estar continuamente forzándote en agradar a todo el mundo. No tienes por qué caer bien a todo el mundo. Sin duda, María. Por supuesto. Y esa es la parte importante. Es decir, una vez que yo ejerzo mis derechos, a la vez que respeto los derechos de los demás, aquella persona que, siendo yo mismo, ya no quiere estar a mi lado o no me quiere estar concediendo su compañía, su cariño y tal, pues evidentemente puede llegar a la conclusión de que tal vez esa persona, el interés que tenía por estar contigo, se ceñía en que eras absolutamente complaciente con ella. Y esto puede dar lugar a lo que tú has dicho, María. Oye,
cuando tú empiezas a ejercer tus derechos, te das cuenta de las personas que de verdad te merece la pena y te interesa tener cerca. Pero también puede suceder otra cosa interesante, que esa persona que, entre comillas, ¿no?, se aprovechaba de ti, abusaba de tu complacencia, pues también puede cambiar. Y también puede darse cuenta de que, caramba, es que así no son las cosas, ¿no? Así no son las cosas. Los mismos derechos que tú tienes los tengo yo, ¿no? A las personas también las acostumbramos, María. A las personas Sí, las claro. acostumbramos. Y de la misma forma que las acostumbramos, también las podemos desacostumbrar. Pero claro, el cambio tiene que venir por nosotros, evidentemente, porque si no, anchas Castilla. Ahí vamos tirando para adelante y hasta donde lleguemos. Bien, pues fijaros, esta es una entrada al mundo de los derechos, vamos a decir, un tanto pesimista o dura, ¿no? Pero es que yo creo que tenemos que tomar contacto con la realidad de lo que se mueve alrededor de todo esto para saber dónde estamos y poder empezar a construir, poder empezar a avanzar, a evolucionar en este aspecto. Pues con todo y con esto que he comentado hasta ahora, que de alguna manera pues son aspectos que en el mundo, en el terreno de la asertividad, porque los derechos constituyen la clave de la asertividad. Los derechos asertivos me refiero. No me refiero a los derechos sociales o jurídicos, esos son otro tipo de derechos que no son ni más ni menos importantes, pero son otro tipo de derechos. Estamos hablando de derechos asertivos, es decir, los derechos que tú como persona te atribuyes, ¿no? En la asertividad es fundamental. O sea, que la gestión de mis derechos es fundamental en la asertividad. Es el punto de partida. A la vez que también gestiono los derechos de los demás, o por lo menos los atiendo. Por lo tanto, cuando entramos en este terreno de la asertividad, lo que estamos empezando a hacer hoy es el punto de partida. Una vez que hemos entendido lo que hemos visto en el módulo anterior, ¿no?, que son los distintos estilos, ¿no? Pero ahora tenemos que ver cómo se mueve todo esto aquí, ¿no? El concepto de derechos que en muchas sociedades, incluida la nuestra, en muchas sociedades se ha dado, a ver qué os parece, es un concepto de ganar-perder. ¿No lo veis así? Yo gano, tú pierdes. En muchos casos es así. Yo gano, tú pierdes, ¿no? Yo tengo razón, tú no la llevas, ¿no? Al final, hago lo que tú me dices, me fastidio, ¿no? He ganado. En este juego de poder yo he conseguido el triunfo. Malamente entendido. Esto es justamente lo que ha dado lugar, hace ya muchos años, a que pensadores, psicólogos, filósofos, gente encantada con la vida y gente que quiere evolucionar, pues hayan sacado a la luz este concepto, que es la asertividad, ¿no? En la asertividad, precisamente, uno de los principios importantes es que no hay ganadores ni perdedores. De lo que se trata es de que todos ganemos. Obviamente nunca llueve a gusto de todos, esto es cierto, ¿no? Pero el hecho de que no llueva a gusto de todos no significa que tenga que haber perdedores en los aspectos de la vida. Yo puedo defender mis derechos mientras respeto los tuyos. ¿He ganado y he perdido? No, estamos ganando los dos. Así que también la gestión de los derechos tradicional, la clásica, es ganar y perder. Y si nos vamos a estos ejemplos que yo he ido poniendo antes, si nos fijamos, siempre hay ganadores y perdedores. Y de alguna forma el desenlace esperado en esos esquemas sociales, en esa conciencia que comentaba antes Mari Carmen, ¿no? Vale, ahora queremos darle la vuelta a la tortilla. Vamos a intentar mover un territorio, un escenario en el que no haya ganadores ni perdedores. Todos ganamos. Todos ganamos. Yo a lo mejor no he ido a hacerte este favor que tú me pides, ¿vale? Porque hoy no me viene bien, pero te he tratado con respeto. He reconocido que tú lo necesitabas y a lo mejor incluso te da una alternativa para hacerlo en otro momento, de otra manera, otro día u otra persona. Y yo he hecho lo que quería hacer, lo que necesitaba hacer, aquello que tenía de alguna forma previsto, ¿no? Los dos ganamos. No estamos en este concepto, es decir, yo no quiero ganar una batalla contigo cuando te digo no. ¿Vale? Ese no, esa mano con ese no que tenemos en la portada de este curso, esa mano con ese no, no es tú pierdes y yo gano, no. Eso sería otro estilo, un estilo agresivo, ¿no? Que, bueno, también lo puedes utilizar en un momento dado si quieres, pero que sepas que es así, ¿no? El estilo asertivo es este, el estilo en el que los dos ganan. Y ahora nos encontramos con otra cuestión importante. ¿Hasta qué punto, y dentro de este marco que he ido poco a poco dibujando, ¿no? ¿Hasta qué punto somos conscientes
de nuestros exiguos derechos? Esta es una pregunta que lanzo, ¿eh? Visto lo visto, es verdad que mi mundo de los derechos está muy manipulado, muy condicionado, muy deteriorado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estos derechos que a lo mejor por ciertas circunstancias yo me atribuyo, ¿no? Soy consciente de ello? ¿Alguna vez en mi vida me he hecho consciente de ello? ¿Soy consciente de ello? Y segundo punto, ¿los respeto? ¿Los respeto? Y tercer punto, ¿los tengo en cuenta en las situaciones en las que realmente merezca la pena de tenerlos en cuenta? O más bien, si los tengo en cuenta, ¿de qué forma los tengo en cuenta o a qué nivel lo tengo en cuenta? Y esta es una pregunta que me gustaría que pudiéramos responderla todos desde nuestra experiencia personal. Es decir, ¿cómo te haces consciente de tus derechos? Si es que te haces consciente, ¿cuáles son para ti tus derechos? ¿Dónde están esos derechos? Si alguna vez te los recuerdas, si te los repites, si hay algún tipo de toma de conciencia referente a eso, ¿vale? Y luego, la otra parte de la pregunta es, ¿de qué manera tienes en cuenta todo esto en lo cotidiano? ¿Cómo florecen a la luz de tu conciencia en aquellos momentos en los que esos derechos están pidiendo que sean respetados? ¿Cómo funciona en tu vida eso hoy? Esa sería la pregunta y me gustaría que la pudiéramos contestar todas las personas que estamos aquí en nuestra experiencia. A ver cómo es en nosotros. En una situación cuando tú no estás a gusto, te planteas decir, ¿y esto por qué lo tengo que hacer yo? Por ejemplo, a nivel, en el ámbito familiar, ¿no? A las madres se nos cuelgan una serie, pues porque siempre está hecho así, una serie de obligaciones, pues porque ha sido la costumbre, pues porque es muy cómodo, porque llega un momento en que tú lo vas haciendo y el resto se cree que tú tienes la obligación de hacerlo. Entonces, llega un momento en que tú no estás contenta con hacer esas cosas y ya ahí viene el problema. De ahí viene el problema tanto en ti como en ti, porque tú quieres hacer ver a los demás que tú no tienes la obligación de hacerlo, y en los demás en que se han sentido muy cómodos y que ahora pues no están a gusto cuando tienen que tener esa responsabilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar, por lo menos yo diferencio, porque en la parte familiar es donde se dan más conflictos y la asertividad es donde menos digamos, se practica. Entonces, una cosa es la parte familiar y yo discerniría también en la parte social, que ya ese es otro tema, ¿no? Ese otro tema. Pero fundamentalmente donde hay que luchar, pienso yo, es en la familia, en el ámbito familiar, desde mi punto de vista, para luego traspolarlo a la parte social. Pienso. Buenísima aportación, Mari Carmen. Porque es tan real y tan cotidiana y tan del día a día que se nos escapa muchas veces. Y no nos damos cuenta. Vamos, Es que Mari Carmen. la familia es lo fundamental para ser educado, para no hacerlo, para coger valores, para no cogerlo. Es decir, es la célula base. Y si tú eres consciente en la vida familiar y te impone la vida familiar, yo creo que tiene la fuerza suficiente como a nivel social, a nivel de tu entorno social, tú puedas también decir, oye, esto así no se hace. Por ejemplo, a nivel de trabajo, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Es mi opinión, mi humilde opinión. Sí, bueno, aquí estamos para aportar y yo creo que todas las aportaciones son útiles y enriquecedoras, por supuesto que sí. Está clarísimo. Hay mucho educacional también, la educación que hayas tenido en casa, es que son muchos factores.
Lo que vamos a intentar es cada uno contar cómo nos ha ido a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cuándo me he hecho consciente de mis derechos? ¿De qué derechos me he hecho consciente? Si alguna vez me he parado a revisarlos, ¿cómo los tengo en cuenta? Yo hace poco, ¿eh? Yo hace poco. Hace poco, llevo ya muchos años en la Tierra. Pero he sido consciente. Y es una lucha que, bueno, lucha entre comillas, porque no es una lucha de armas, sino de Sí, paso a contigo paso, misma. de paso firme. Contigo misma, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Empezando contigo, claro, por supuesto, pues, empieza en ti. Empieza en ti. Y yo creo además, bueno, no quiero hablar del tema de las mujeres y eso, pero que está como más impreso todavía el tema bueno, pues de atender mucho a los demás, ¿no? Entonces, en el momento que te descuidas, pues estás desatendiéndote y atendiendo, y eso yo creo que es muy, muy femenino sin querer entrar en temas ya más gordos, ¿eh? Ni de machismo ni nada de eso, sino que es que va impreso de alguna manera el tema de que, bueno, oye, primero atiende y luego ya. Yo creo que es algo bastante automático y que hay que parar a revisar y pararse a reflexionar. Yo creo que facilita mucho también cuando tus padres te han respetado, te han dado tu sitio. Eso normalmente también te fortalece mucho para que tú ese camino lo des por normal y natural. Claro, Cuando no ha sido así, el camino es más complicado. Sí, María, pero tus padres son producto de una circunstancia y de una educación, que la educación de tus padres, en mi caso, la educación que han tenido mis padres, o la formación que han tenido mis padres, no la formación que yo he tenido. Y las Claro, circunstancias suyas no han sido las mías. claro, por Entonces, supuesto. si tus padres no te la han dado por razón X, no, o porque no han podido, porque no han querido, o por razón X, tú tienes que conseguir, porque lo que han valido para tus padres no nos vale a nosotros, o a esta sociedad, a esta generación. Y inclusive lo que nos están valiendo a nosotros, las generaciones futuras van a cambiar muchísimas cosas y muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, tú tienes que ser consciente, yo tengo esta vida, esta circunstancia, en esta vida y en esta circunstancia, yo tengo que conseguir esto, esto y esto. Es decir, planteártelo no ni mirando hacia atrás ni hacia adelante, sino ahora mismo, en estos momentos. Claro. Claro, Sí, esa es la cuestión, pero el punto de partida, ¿cuál es? El punto de partida claro. es que la educación a ti te ha marcado y a mí me ha marcado y a todos nos ha marcado. Entonces, cuando encontramos en nuestra vida un momento de rebeldía, yo esto lo llamo rebeldía, lo llamo revolución, ¿no? Revolución. Revolución que también, la palabra revolución, si le quitas la R, te queda evolución. Es decir, la revolución es necesaria para la evolución, porque si no te revolucionas, no evolucionas, ¿no? Sino que te quedas orbitando alrededor de lo mismo. Entonces, la educación es algo como muy contundente en las personas, ¿no? Y para que suceda eso que tú estás diciendo, Mari Carmen, que evidentemente es lo que todos buscamos y es lo ideal, se tiene que dar una circunstancia en la que tú hayas decidido ser revolucionaria contigo mismo, hayas decidido ser contestataria, hayas decidido ser rebelde. Y esto es fantástico porque de eso se trata. Pero si no ha sucedido ese momento, las personas seguimos ancladas en los principios que nos moldearon con edades muy tempranas, muy tempranas. Por lo tanto, la educación evidentemente nos condiciona muchísimo, ¿no? Entonces, un paso adelante interesante es el perdón. El perdón es importantísimo aquí. Lo que tú acabas de decir, Mari Carmen, nuestros padres tuvieron su propia educación, sus capacidades, sus recursos, sus fortalezas y sus debilidades. Lo hicieron lo mejor que pudieron, ¿vale? Esto ya lo doy por hecho y lo perdono. No es un lastre que yo ahora arrastre, valga la expresión, y me queda anclado hoy en el sentimiento de, pues, mis padres fueron los culpables de que yo sea así. Esto sí que es una pérdida de tiempo. Es que para eso, perdona Juan, es que para eso te tienes que reconciliar. Para lo que yo estoy diciendo, lo primero que tienes que hacer es reconciliarte contigo mismo, con tu pasado. Entonces, si te reconcilias con tu pasado es perdón para todo, es una tabla rasa y a partir de ahí tú caminar. Exacto, entonces lo que tenemos que ir quitando son obstáculos, ¿no? Y el obstáculo de la culpa es grandísimo. El obstáculo de la culpa es grandísimo, nos impide el avance, ¿no? Si quito el obstáculo de la culpa y aparece en mí, en mi vida, en un momento determinado, este chispazo de conciencia que me permite pararme,
revolucionarme, que me permite ser contestatario, que me permite ser rebelde, entonces y solo entonces es cuando sucede esto que tú has descrito, Mari Carmen. Es decir, ahora voy a reinventarme, me voy a reinventar, pero desde mis adentros, intentando estar lo más descondicionado posible, ¿no? Y estos son momentos súper interesantes. En este grupo de meditación, de alguna manera, es lo que intentamos hacer, ¿vale? Entonces, de alguna forma, esta es la experiencia que yo estoy un poco proponiendo que compartamos. ¿Cómo nos ha ido? ¿En qué situación estamos? En el caso tuyo, Mari Carmen, pues ya ha habido este proceso, ¿vale? Ha habido una toma de conciencia, ha habido una redecisión, ya te has organizado en este sentido, efectivamente has sanado tu pasado y de alguna forma le has restado energía en cuanto a que se convierta en un obstáculo para tu desarrollo y para tu desempeño, ¿no? Y esto es lo bonito, lo interesante que podemos compartir aquí, ¿no? Cómo nos está yendo a cada uno con toda esta impregnación educativa, social, etcétera, ¿no? Que hayamos podido tener en relación con nuestros derechos personales y cómo están ahora, ¿no? Si alguna vez hemos hecho esto que tú has dicho ahora que has hecho, si nunca nos hemos parado en nuestra vida a reflexionar sobre estos temas y vamos de alguna forma, pues esto con la inercia que nos proporcionó este impulso educativo que tuvimos durante una época de nuestra vida y vamos con esa inercia, o si por el contrario hemos tenido la oportunidad de tomar conciencia y de reinventarnos, de generar ese autoconocimiento y ese desarrollo posterior que ya se fundamenta o se debe de fundamentar en una toma de conciencia más profunda y entender las cosas un poquito más claras, ¿no? Y esa lucha a la que tú te referías, Mari Carmen, es una lucha totalmente real. Es la lucha que surge en tu interior, la lucha de tus creencias previas, y tu despertar, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Es una lucha interior, y es una lucha que hay que contar con ella y que la llevamos en nuestro día a día. Es algo natural y yo diría que hasta, entendedme, hasta deseable, porque esa lucha es la que te permite de recolocarlo todo. La lucha sería como el descoloque. La lucha sería, tengo un montón de piezas aquí que las acabo de colocar del sitio en el que estaban y ahora están, no sé dónde ponerlas, ¿no? Bueno, pues ahora ya las recoloco de manera más conveniente. Y no se puede bajar la guardia, ¿eh? Bueno, no se puede. Pues mira, eso era lo que iba a comentar yo, porque yo creo que yo sí he reflexionado sobre esto, lo he trabajado y todo eso, pero es verdad que yo tengo un piloto automático y que me lleva y que tengo que pararme a veces y decir, en un momento, esto realmente es lo que yo quiero. Una amiga mía íntima, por ejemplo, que me conoce muy bien, me dice, pero tú realmente quieres, yo qué sé, quedar con, pero tú realmente, porque me conoce muy bien y es verdad que a veces, pues yo me olvido de mí misma, ¿no? A veces, si tengo que hacer ese esfuerzo de decir, ¿realmente quiero yo esto? O sea, de verdad. Entonces, bueno, pero vamos, sí he reflexionado alguna vez, sobre ese tema y sí, claro, hay que trabajarlo mucho. Quiero dar una clave importante en este tránsito hacia refrendar nuestros derechos. Bueno, primero descubrirlo, refrendarlo y hacerlo nuestro. Y esta clave, que me parece bastante importante, la veíamos desde el perdón, ¿no? Y esta clave es el sentir. El sentir. Cuando tus derechos, seas consciente o no seas consciente de ellos, se desatienden, tu sentir te lo dice. ¿O me equivoco? Sí, claro. Sí. Tu sentir se resiente. Es un punto de vista interesante. Es decir, pon atención en tu sentir, que tu sentir te va a ayudar a identificar esos momentos en los que tus derechos están diciendo, oye, que estoy aquí, que tu sentir es tu gran aliado. Lo ha sido para todo, lo fue para el perdón, ¿os acordáis? El perdón, el sentir, te decía dónde hay algo que perdonar, tu sentir te lo decía. El sentir es el resultado de todos los procesos mentales. Es tremendo, no queremos darnos cuenta. Pero el desenlace de todos nuestros procesos mentales es nuestro sentir. Estate atento a tu sentir, estate atenta a tu sentir y estarás viendo cuál es la calidad de tu procesamiento mental. Cuando, en un momento en el que haya cierto conflicto de intereses, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
y tú observes tu sentir y sientas en lo profundo o en lo superficial que te está diciendo aquí algo no está bien, ¿no? Pues es el momento en el que, claro, aquí hay algo que tú tienes que coger en tu libretita, anotarlo y algún derecho está por ahí que no está en su sitio. A mí eso era lo que me pasaba, que la pasividad era tan elevadísima que ese sentir era un mal sentir. Pero sin embargo, no sabía por qué era ese mal sentir. Y era por no saber dónde estaba mi derecho y qué era lo que podía hacer. ¿Sabéis de qué manera nos traicionamos a nosotros mismos? Ocultando el sentir, ¿no? Intentando no sentir, correcto. Así tal cual. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y el mal sentir era tanto que lo anula. Entonces, claro, no siento, y entonces ya la frase, ni siente ni padece. Claro. ¡Wow! Chicos y chicas, vamos a poner un poquito de seriedad en esto. Pero vamos a ser honestos con nuestro sentir, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Sé honesto con tu sentir, el sentir no te engaña, como decimos, la prueba del algodón. ¿Eh? Pues esto, ¿no? En estos puntos de conflicto, de intereses, escucha tu sentir, de verdad, honestamente, entrégate al sentir y te va a hablar, te lo va a decir claro, ¿no? Y esto nos va a situar en la antesala de todo lo que vamos a ir viendo en este módulo con respecto a los derechos, ¿vale? Pero hoy yo quería que nos situáramos en el escenario en el que se está moviendo todo esto. Para mí sí fue totalmente en casa, todo eso, porque mis padres ya muy mayores, hoy serían personas muy mayores, hoy serían personas que rondarían los 90 años. Y claro, personas de otra época, donde la entrega era en el trabajo, en casa, la entrega era total y absoluta en muchos sitios, bueno, en todos los de su vida. Era una vida entregada pues a los demás y a los demás y totalmente olvidados de sí mismos. Entonces yo sí me crié ahí hasta que yo me di cuenta, bueno, en realidad yo no me di cuenta, ¿eh? A mí vino alguien y me dijo, toc, toc, ¿tú te das cuenta de cómo te comportas? Y fue una persona, bueno, fue mi hermano más pequeño que yo que me dijo un día, por favor, di alguna vez que no, porque tú no tienes que decir a todo que sí. Lo mismo, no sabía decir que no, pero aún ahora me cuesta, no sé si es parte de la asertividad. Juan, mira, ahora me está viniendo algo que no sé si es parte de la asertividad. El recibir es parte de la asertividad, porque aún hoy me sigue costando recibir y en todos estos días que me ha hecho, tantas personas me han ayudado a lo del coche, he seguido diciendo muchas veces que no y en el efecto rebote he dicho, madre mía, pero ¿por qué he dicho que no? Si es una ayuda desinteresada y mira, y ya he tenido que mostrarme de otra manera, aplicar otras palabras y aceptar esa... Y creo que también hay parte de asertividad ahí, en esa forma de responder. Muchísima, Susana. Pero yo solamente iba a decir que creo que en el fondo, a lo mejor lo que uno piensa es que no es merecedor de esa... De eso. Clavadito, Elena, clavadito. Ahora, fijaros, es eso, Elena, efectivamente. Derechos y merecimientos van muy ligados unas con la otra. Y si nos vamos al plano de la educación y queremos buscar conexiones entre los derechos y el merecimiento, hay una palabra que se llama permisos. ¿Qué permisos tienes por parte de tus educadores para ciertas cosas? Tus educadores, con su comportamiento, sencillamente con su comportamiento, te están dando permiso o te están quitando permiso para hacer, sentir o pensar ciertas cosas, solo con su conducta. Es decir, la conducta de nuestros educadores cuando somos pequeñitos es el referente en el que nos miramos. Y aquello que ellos hagan, nosotros tenemos permiso para hacerlo. Y aquello que ellos no hagan y además se esfuercen por demostrarnos que eso no es correcto y tal, no tendremos permiso para hacerlo. Y esos permisos conectan muy directamente con tus derechos personales. Y los derechos personales conectan muy directamente con tu merecimiento. Luego, por tanto, claro que sí, Susana, por supuesto.
tú tienes derecho a pedir ayuda. Y a recibirla. Y a recibirla. Tú tienes derecho a sentirte merecedora de recibir ayuda cuando otros quieran dártela. Tú tienes derecho a decir, sí, quiero recibir esta ayuda. Tú tienes derecho a agradecerlo. Tú tienes derecho a decir, mira, no quiero recibir esta ayuda. Tú eliges. Yo he hecho mucho hincapié con mi hija cuando era pequeña, mucho hincapié en lo valiosa que era, aunque se equivocara. Es fundamental. Porque y la verdad que el resultado ha sido magnífico, ¿eh? Y tanto que sí, por supuesto que sí. No tiene nada que ver con la educación que yo recibí. María, tú como madre eres el referente para tu hija. Todos como padres. Y madre sola. O sea, quiero decir que... Claro, y tu madre lo ha hecho lo mejor que ha podido. Pero oye... Claro, por supuesto. La autoestima, la asertividad, los derechos, el merecimiento, todo esto al final está impactando de manera muy directa en nuestra autoestima. En lo que tú has comentado ahora, María, en lo valiosa que tú te sientas. Y como ya nos queda poco tiempo y no quiero dejar una cosita más como colofón para nuestra charla de hoy, quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué son para vosotras los valores? Los valores humanos, ¿qué son? Así, una definición rápida o así espontánea. ¿Los valores qué son? El camino, para mí es como paralelo a la vida, ¿no? Los valores están en todo, en el trabajo, en una relación, en la familia. Yo para mí son un timón prácticamente. ¿Un timón? Los valores éticos. Sí, para mí sí. Los valores, y además ha sido algo que desde pequeña, ¿no? Los valores en todo, ¿no? ¿Y para el resto? En una amistad, en un trabajo, sí. Para mí los valores son el equilibrio, el afecto, la compañía. Es que son tantísimas. El amor, pero no el amor romántico, sino el amor de verdad, ese que se siente cuando las personas están ahí verdaderamente y son plenas. Y tú también estás ahí plenamente. No sé, son muchas cosas. Además, la palabra valores viene de la palabra valor. Es decir, valor, algo que aporta valor a mi vida, en algún sentido, de alguna manera. Vale, ¿y qué pasaría si yo dijera aquí, oye, los derechos son valores? ¿A que te lo tomarías de manera diferente? Sí, ¿vale? Total. Es el concepto que está mal. Yo lo tengo integrado de otra manera, claro. Y yo también. Bueno, ahora es el momento, si lo deseas, de ser rebelde con como tú lo tenías entendido y llevar a cabo esta lucha que Mari Carmen Mayral decía de a ver lo antiguo con lo nuevo, a ver quién gana aquí, ¿no? Aquí sí, puede que haya un ganador, un perdedor, no lo sé. Ya cada uno que lo organice como quiera. Pero sí es verdad una cosa, y es que si yo tengo la taza llena de algo que no me interesa, primero tengo que vaciarla y luego llenarla con aquello que me interesa. Es decir, este proceso de reorganización, de redecisión, implica un soltar. O decirlo de otra manera, un tirar la basura, caramba, vamos a hablar claro, ¿no? Coge la basura, la metes en la bolsa, te va al contenedor y la tiras. Y cuando la tiras, le das las gracias. ¿Vale? Le das las gracias. ¿Vale? Sí. No es aquello de, no, porque ahí lo que tiras a la basura es una parte de ti que ya ha caducado, que no la quieres, ya no forma parte de tu vida. Pero es una parte de ti. ¿Por qué vas a odiarla? No la odies. No, sencillamente una etapa de tu vida. Pero eso sí, es basura, no te sirve, te limita, ¿vale? Pues la metes en la bolsita, la lías para que no huela mal, ¡plum! Y a la basura, ¿no? Venga, y ahora vamos a ir, pues igual que harías en tu casa, ¿no? Fijaros, en la meditación de hoy hablábamos de inspiras, ¿no? Energía y bienestar y sueltas las toxinas, todo aquello que no quieres. Y yo os comentaba, digo, la simbología es muy potente, ¿no? Y la respiración es que la hace a cada instante de tu vida. Pues caramba, utiliza esta simbología para otras cosas, ¿no? Nos esforzamos mucho en esto de crecimiento personal por acaparar conocimiento, por incorporar mucha sabiduría, mucha información más que sabiduría, ¿no?
pero no nos ocupamos tanto de tirar la basura, y esto es importante. Bueno, yo por lo menos lo dejo ahí como algo importante. Y ya está, para mí este era el objetivo del acercamiento a lo de los derechos, ¿no? No hemos entrado a hablar de derechos, hemos entrado a hablar del contexto en el que se desenvuelven y espero que esto nos ayude a todos un poco a tomar posiciones en este escenario e ir trabajando los derechos, que es lo que vamos a ir haciendo en las siguientes sesiones. Ya está. Sí, como, bueno, estamos Feliz grabando. fin de. ¿Qué? Feliz fin. No, que como estamos grabando, pues yo No, me corto un poco. yo cuando lo puse a grabar ya se me olvidó. Yo no... Que se está grabando, pero ni... Bueno, feliz fin de semana a todos. Igualmente. Igualmente, Adiós. adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Y buen fin de semana. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Chao. Buen fin de... Chao. Fin Hasta de. luego. Chao.